Muy bien, vamos a entrar en el mensaje de hoy. Vamos a entrar en el mensaje de hoy y vamos a compartir entonces este PowerPoint que lleva por título ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Dios? Este es el título que le hemos dado a este mensaje de hoy y vamos a entrar en él. Vamos a ver algunos aspectos teológicos, algunos aspectos que tienen que ver con los atributos de Dios y con los atributos nuestros también como seres humanos, y qué importancia tiene el deseo de ver a Dios en el futuro con nuestro presente, con el hoy, con el día de hoy para nosotros, ¿sí? La pregunta entonces es, ¿quieres ver a Dios? Muy bien. Ahora vamos a leer estos dos textos, que son dos textos como paralelos, dicen prácticamente lo mismo, ¿sí? Y vamos a leerlos en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 8, y en el libro de Hebreos 12, verso 14. Este texto dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Son dos textos que nos hablan de esta misma circunstancia en la cual nosotros nos podemos encontrar en el futuro, viendo a nuestro Dios, viendo cara a cara a nuestro Dios. Ahora, dice Mateo, citando las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo dice que el Señor Jesús comienza diciendo, bienaventurados. Esta palabra bienaventurados viene de la palabra griega makarios, que significa doblemente feliz o doblemente dichoso. Es decir, doblemente feliz y doblemente dichoso es la persona que logrará ver a Dios un día. Es lo que mencionábamos recién de nuestra hermana Asunción. Ella está en una doble dicha en este momento, en una doble dicha y una doble felicidad. Somos nosotros aquí los que estamos preparándonos para llegar a ver a nuestro Dios un día también. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados, doblemente dichosos, doblemente felices todos aquellos de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es la condición sine qua non que nuestro Señor Jesucristo pone para que nosotros lleguemos un día a ver a nuestro Dios. Y luego, el autor de Hebreos nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que la santidad y la limpieza de corazón son dos condiciones que prácticamente son una misma cosa, ¿sí? Que tienen un mismo sentido, que debemos nosotros reunir y tener para que tengamos la esperanza de ver a Dios un día cara a cara. Santidad, limpieza de corazón. Cuando ya mencionamos estas dos cosas, empezamos a sentirnos en problemas. Por eso es que recién les decía que cuando empezamos a autopercibirnos es cuando empezamos a tener problemas, ¿sí? Porque, ¿qué tiene que ver la santidad con tu estilo de vida? ¿Qué tiene que ver la limpieza de corazón con tu estilo de vida? Y por ahí nos encontramos un poquito faltos, como que no llegamos a la medida, como que nos cuesta decir que realmente somos santos. Bien, pero hay un principio bíblico que se fundamenta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que dice que la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, quita todo pecado. Que la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, justifica nuestras vidas delante del Padre. Es decir, que nosotros ya somos santos. Ya somos santos por esa sangre que fue derramada, que nosotros creímos en ese sacrificio, le entregamos nuestra vida a Cristo y a partir de ese momento la santidad de Dios fue aplicada en nosotros y por eso en el amado, dice el libro de Efesios, en el amado nosotros somos aceptos delante de Dios. Dios nos acepta. Una persona aceptable es una persona agradable. Es decir, alguien que es acepto delante de Dios es alguien que a Dios agrada. ¿Y por qué le agrada a Dios esta persona? Porque ha puesto sus ojos y su confianza en el sacrificio en la cruz del Calvario. No se apoya en su propia justicia, no se apoya en sus propias obras. No dice yo soy bueno. Alguien que ose decir yo soy bueno, tiene su corazón lleno de soberbia, porque bueno no hay ni uno, dice la palabra de Dios. Ni uno solo hay bueno.
Todos hemos sido injustos y todos nos hemos descarriado a una, buscando nuestros propios intereses y nos hemos apartado de Dios. No hay uno solo que busque a Dios, dice la palabra de Dios. Esa es la realidad. Entonces, si no fuera por la misericordia de Dios, que nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y decidió salvarnos en medio de nuestro pecado y nuestra ceguera espiritual, ¿de nosotros qué sería? ¿Qué sería de nosotros? Pues iríamos todos a condenación. Pero Dios, que ha sido bueno con nosotros, que nos ha amado a nosotros, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, como dice la palabra del Señor, aún así mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario a fin de pagar el precio de nuestro pecado y hacernos a nosotros aceptos delante de Él por la sangre del Cordero de Dios. En Cristo somos santificados. En Cristo somos justificados. En Cristo el Señor ha perdonado nuestros pecados y nos limpió de esos pecados pasados. Pero ¿qué con los pecados del presente? Este es el problema. O sea, desde el día que vinimos a Cristo, sabemos y somos conscientes que el pasado quedó olvidado para Dios, que el Señor a esos pecados que vivimos en el pasado, Dios los perdonó, los olvidó y los arrojó al fondo de la mar. Pero ¿qué pasa con los pecados presentes? Es allí donde nosotros tenemos que trabajar ahora en lo que la palabra de Dios llama la santificación. Una cosa es la santidad que nos fue aplicada el día que aceptamos a Cristo, ¿sí? El perdón de nuestros pecados, y otra cosa es el proceso de santificación que tenemos que llevar a cabo a diario, todos los días de nuestra vida. Tenemos que ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como dice su palabra. Tenemos que ir perfeccionando nuestra vida, nuestra conducta, alineándola con la voluntad de Dios cada día. Esa es nuestra tarea diaria. Cada día tenemos que trabajar en la limpieza de nuestro corazón y en la santidad de nuestra vida. Todo el tiempo tenemos que trabajar en eso. Y ahora lo vamos a entender un poco más en profundidad. Primero, vamos a definir este principio que decíamos al principio del mensaje, ver a Dios. ¿Cómo es esto de ver a Dios? ¿Acaso se lo puede ver a Dios? ¿Se lo puede ver? ¿Sí? Muy bien, para comprenderlo vamos a hacer una comparación entre el Espíritu Santo y Dios Padre. Pregunta número 1. ¿Sabemos nosotros que el Espíritu Santo está con todos nosotros donde quiera que estemos? Allí en Australia está con Mirta, allí en Chile está con Sergio, allí en Bahía Blanca está con Victoria, allí en Salta está con María, allí en Bolivia está con Roberto, allí en Honduras está con Gabriela y así sucesivamente. En cada lugar de la tierra el Espíritu Santo está con nosotros porque el Espíritu Santo es omnipresente. Es omnipresente, está en todo lugar. ¿Sí? Él es el que hace la obra en sus vidas. Él es el que está con ustedes cada día. Él es tu maestro, Él es tu guía, Él es el que te consuela, el que te fortalece, el que te llama la atención en tu conciencia y te hace enderezar tus pasos para caminar conforme a la voluntad de Dios. Él está contigo. Eso nos consta, que está con nosotros. Pero ¿tú lo ves al Espíritu Santo? No lo ves. Con los ojos carnales nosotros no podemos ver al Espíritu Santo porque es espíritu. Justamente por esa propiedad que tiene, por ser espíritu, no lo vemos. ¿Sí? Nuestros ojos carnales no están capacitados para ver el mundo espiritual. Nosotros solo vemos el mundo material con nuestros ojos carnales. Entonces no podemos ver al Espíritu Santo. Ahora, dice San Juan capítulo 4, verso 24, que esta misma característica la tiene también el Padre. Jesús, hablando con la mujer samaritana, allí en el pozo de Samaria, le dijo a esta mujer, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí? Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren, dijo Jesús. Busca el Padre. Entonces estaba hablando del Padre. El Padre es espíritu y el Espíritu Santo obviamente es espíritu. Entonces, si ambos comparten este mismo atributo y característica, si no podemos ver al Espíritu Santo, ¿podemos ver al Padre? Tampoco lo podemos ver. Pero entonces, ¿cómo es que Mateo 5:8 y Hebreos 12:14 nos dice que si nosotros tenemos nuestro corazón limpio y vivimos en santidad, un día veremos a Dios? ¿Cómo es posible que se concrete esto? ¿Sí? Porque Dios Padre no se puede ver y Espíritu Santo tampoco.
Pablo, el apóstol Pablo, nos explica de qué manera es que Dios se hace visible en alguien, ¿sí? Y vamos a ver en quién. Colosenses capítulo 1, verso 15. Allí dice, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. ¿Quién es el Dios invisible? El Padre y el Espíritu Santo. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora más adelante vamos a ver quién es Él. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de Él? Todo el tiempo aquí está hablando de Él. Muy bien, verso 18 nos comienza a revelar quién es Él. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habite toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De quién estamos hablando entonces aquí? A ver si alguien ya pudo visualizar quién es Él. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan ustedes ese momento en que se acercaron los discípulos a Jesús y uno de ellos, Tomás, le dijo, Maestro, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. No te pedimos más que eso. Lo último que te pedimos, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¡Wow! ¡Qué impresionante respuesta! Y luego se los explica y le dice, ¿o acaso ustedes no creen que el Padre es en mí y yo en Él? Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, si algo nosotros vamos a ver un día, cuando dice la palabra de Dios que los de limpio corazón son los que verán a Dios, aquellos que viven en santidad son los que verán a Dios, ¿a quién vamos a ver nosotros en el momento en que nuestros ojos espirituales estén capacitados o abiertos, mejor dicho, para que podamos ver aquel que es la imagen de Dios? Pues vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. A Él vamos a ver, porque Dios el Padre y Espíritu Santo son espíritu. Son espíritu omnipresente y están en todo el universo y más allá del universo. ¿Me explico? Esto es un poquito complejo por ahí para entenderlo, por eso voy a ir despacito y espero que usted me vaya entendiendo bien este aspecto. Esto tiene que ver con la Trinidad de Dios, ¿sí? Con esta doctrina de la Trinidad. Jesús es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice el texto. Sin embargo, Dios tiene tres tipos de manifestaciones o expresiones divinas. Dios tiene tres tipos de manifestaciones o expresiones divinas. Él es Dios Padre, Él es Dios Hijo y Él es Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿hay algún momento que claramente en la palabra de Dios nosotros podamos ver que están separados entre sí, pero son al mismo tiempo uno solo? Bien, eso lo podemos ver escrito en Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue a ser bautizado al río Jordán, dice la palabra del Señor que cuando él descendió a las aguas, fue recibido por Juan el Bautista, y en aquel momento oraron. Previo a ser bautizado, oraron. Y aconteció lo siguiente, verso 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. ¿Qué vemos en este momento maravilloso en el que las expresiones de la Trinidad se ven las tres actuando al mismo tiempo? Porque vemos al Hijo de Dios entrando en las aguas del Jordán, vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo de Dios en forma corporal como de paloma, y vemos, o escuchamos, mejor dicho, escuchamos a la voz del Padre que dice: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí es donde vemos a los tres trabajando con un mismo propósito. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres trabajando con el propósito de venir a buscar lo que se había perdido. El plan de Dios comenzaba a llevarse a cabo a partir de ese momento. A partir de ese momento se iniciaba y se daba apertura al ministerio del Señor Jesucristo a nivel público. Él había esperado 30 años para manifestar su ministerio a Israel, porque él vino a lo suyo, dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron. Es decir, su territorio de acción, su jurisdicción de acción fue Israel, ¿sí? Y allí en Israel Jesús se manifiesta luego de este bautismo, puesto que él inmediatamente después de ser bautizado fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó 40 días y 40 noches, y saliendo del desierto, dice Lucas 4, verso 18, que salió en el Espíritu, en el poder del Espíritu, verso 14, salió en el poder del Espíritu de allí del desierto y comenzó su ministerio desde Nazaret. Muy bien, parece difícil de entender un poquito esto de la Trinidad. Miren, no es tan difícil si lo vemos desde Génesis, desde el libro de los comienzos. Vamos a leer Génesis 1:26. Allí dice: entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. A ver, ¿quién dijo? Dios. Dijo Dios. ¿Y qué dijo Dios? Hagamos. Es decir, Él estaba involucrando a otros. Dios estaba conversando con otros cuando dijo hagamos. Involucró a terceros. Hagamos al hombre. ¿Y cómo vamos a hacer al hombre? A nuestra imagen. A nuestra imagen. ¿Sí? ¿Vieron qué maravilla? Dios hablando consigo mismo. Dios hablando consigo mismo. Y cuando el Señor allí en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿qué estaba diciendo Dios? Que iba a crear al hombre a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo, porque su Hijo es la imagen del Dios invisible. De esa imagen está hablando. Es decir, vamos a crear al hombre para que el hombre sea un retrato de Jesús. Ese fue el propósito de Dios desde el principio. Crear al hombre para que el hombre venga a ser como un retrato de su Hijo Jesucristo. La manifestación de su Hijo en la vida humana. Luego dice, conforme a nuestra semejanza. O sea, no solamente tenía que tener la imagen, no solamente la imagen santa del Hijo de Dios tenía que estar impresa en nosotros, sino que además nosotros tendríamos que tener una estructura semejante a la de Dios. Conforme a su semejanza, dice que Dios nos quería crear, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, le vamos a dar al hombre dominio sobre toda la creación. Este era el plan de Dios antes de que existiera el primer Adán. Dios estaba hablando consigo mismo, ¿sí? Por eso, inclusive, hay algunos teólogos que hacen mención de la palabra Dios en el original hebreo. Allí cuando dice entonces dijo Dios, nosotros leemos Dios en español, pero en el original dice Elohim. Y la palabra Elohim en hebreo significa Dios en plural. Eso explica claramente cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Es decir, Dios tendría que llevar la imagen, el hombre tenía que llevar la imagen de Dios, la imagen de Dios que es su Hijo Jesucristo.
en nosotros. Nosotros seríamos como un retrato de Dios aquí en la tierra. Además, tendríamos que tener semejanza. La palabra semejanza significa cualidad del que es igual. ¿Qué vamos a decir aquí? Entonces nosotros somos dioses, porque tenemos la cualidad de ser igual. No está hablando de eso. No está hablando de eso. De lo que está hablando es de la estructura, cómo nosotros fuimos conformados, de la manera que Dios también está conformado. Si Dios tiene 3 manifestaciones o expresiones diferentes, pero son parte de un solo Dios, entonces nosotros, ¿no deberíamos ser semejantes? Pues lo somos. ¿Y dónde dice eso la palabra de Dios? En 1 Tesalonicenses 5:23. Allí dice, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo estás conformado tú? ¿Cómo es tu estructura? Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cuántos son tú? Fíjense qué difícil se pone esta pregunta. ¿Cuántos son tú? ¿O tú cuántos eres? Tú eres 3. ¿Te das cuenta? Tú eres 3. Ahora, ¿cuántos ves cuando me miras a mí? 1. Yo te miro a ti y veo 1. De la misma manera que es nuestro Dios. Él es 3, pero vemos 1. 1 es la imagen. 1 es la imagen. Y fíjense que aunque Dios habla en plural, en ese texto de Génesis 1:26, dice Dios, hagamos al hombre, dice hagamos, involucra a terceros, pero luego lo singulariza cuando habla de imagen, porque no dice hagamos al hombre a nuestras imágenes. No dice así. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen, singular, o sea, una sola imagen. Una sola imagen. ¿Me está entendiendo? ¿Me va comprendiendo hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, tú eres como Dios, tienes la cualidad de ser igual que Él en ese sentido. Tú tienes 2 esencias o sustancias de tu vida espirituales, espíritu y alma, pero tienes una material, tu cuerpo, ¿sí? El cuerpo viene a ser entonces, ¿qué cosa? La imagen del alma y el espíritu invisible a nuestros ojos carnales. Yo no puedo ver tu espíritu, yo no puedo ver tu alma, yo solo puedo ver tu cuerpo, ¿sí? Aunque cuando tú te expresas, ¿qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón, de la abundancia del hombre interior, habla la boca. Cuando el hombre abre la boca, comienza a demostrar o a mostrar al hombre interior. Comienza a mostrar al hombre interior. Cuando el hombre deja ver y devela sus pensamientos, está dejando ver al hombre interior. Si el hombre cierra su boca y no tiene ninguna expresión ni siquiera facial, no expresa nada, lo único que vemos nosotros es un cuerpo físico y material. ¿Sí? Pero cuando ese cuerpo físico y material entra en movimiento, comienza a gesticular, comienza a hablar, es la expresión del alma y el espíritu que tienen dominio sobre esta carne. Usan este cuerpo de carne como vehículo de expresión. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Ahora, dijimos que vamos a ver a Dios. Llegaremos a ver a Dios cara a cara, inclusive dice Corintios, Pablo allí en Corintios, cuando dice que cuando llegue el día de que todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara, y ya no veremos como por un espejo, medio oscuro y nublado, sino que veremos cara a cara a nuestro Dios, y entonces todo será perfecto. Ok, ¿cómo lo veremos al Señor Jesucristo? Aquel que es la imagen de nuestro Dios. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Nosotros seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es.
Allí le veremos y seremos semejantes a Él. En ese momento de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, los que están vivos serán arrebatados a su presencia y los que están muertos resucitarán. Sus cuerpos serán levantados de las tumbas, pero su espíritu vendrá con el Señor Jesucristo, porque dice que el Señor los traerá y resucitará su cuerpo, ¿sí? Y serán sus cuerpos glorificados, vestidos de incorrupción. Tendremos un cuerpo glorificado como el de Jesús. Extraña naturaleza también, difícil de comprender para nuestra mente humana, pero algunas señales de ese cuerpo glorificado las dio el mismo Señor Jesucristo. Él, cuando se juntó con sus discípulos, después de resucitar, ya estaba teniendo destellos de la gloria de su cuerpo glorificado. ¿Cómo? ¿Qué manifestó en ese momento de extraño? Dice el texto bíblico que Jesús entró en el lugar donde estaban reunidos sin abrir la puerta. Es decir que, evidentemente, ese cuerpo resucitado y glorificado tiene la habilidad de trasladarse a través de lo material. Pero, sin embargo, dice que Él también se sentó y comió con ellos. Así que, evidentemente, ese cuerpo también come, también puede comer y degustar, ¿sí? Qué bonito eso, ¿no? A algunos nos gusta bastante ese detalle. En el cielo vamos a poder comer y disfrutar y degustar los manjares celestiales allí en el cielo. Ok, entonces, luego dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Cuando veamos a Jesús tal como Él es, entonces, en ese momento de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, en su venida por nosotros, ¿a quién vamos a ver realmente? Porque nosotros casi siempre separamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y se nos hace como medio una ensalada, ¿vieron? Como que se nos mezclan ahí las cosas y a veces algunos oran y no saben si pedirle al Padre, si pedirle al Hijo, si pedirle al Espíritu Santo, se le hace un lío en la oración a veces. Bien, pero menos mal que nuestro Dios es uno solo, ¿sí? Eso nos garantiza de que sí o sí nos escucha. Ahora, realmente cuando veamos a Jesús, el que es la imagen del Dios vivo, entonces ¿a quién vamos a estar viendo realmente? La respuesta la vemos aquí en este pasaje de 1 de Juan 5:20. Allí dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, ¿qué dice? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Te das cuenta? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos dio entendimiento para comprender esto. ¿Para comprender qué cosa? Para comprender quién es el verdadero. Y hoy estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo es el verdadero Dios, la imagen del Dios invisible, a quien nosotros veremos cara a cara el día que vayamos a su encuentro. Él es, que en ese proceso de glorificación ya no tenía ese cuerpo que dijimos recién, cuando se presentó a los discípulos, sino que en ese proceso de glorificación eso fue evolucionando porque Él regresó a la presencia de Dios Padre, al tercer cielo, se sentó en el trono una vez más y fue glorificado con la gloria que había tenido antes, que no era esa. Eso es apenas un destello de gloria del cuerpo glorificado, como les dije. El cuerpo glorificado finalmente de Jesús lo vio Juan. Juan apóstol, cuando en la isla de Patmos viene Jesús a su encuentro para entregarle el libro de Apocalipsis, allí es cuando Jesús lo ve. Cuando Juan lo ve a Jesús. Y en ese momento en que lo ve, dice que cae como muerto. Y vio a uno que venía del cielo, semejante al Hijo del Hombre, semejante a Jesús. Él lo vio semejante, lo vio parecido a Jesús, lo vio también en igualdad con Jesús. Pero ahora tenía los ojos refulgentes como grandes llamas de fuego, los pies como bronce bruñido, vestido de una manera gloriosa. O sea, no era el mismo Jesús que había caminado con él en Galilea. Muy bien, esa es la imagen verdadera del Dios verdadero, la imagen del Dios invisible. La imagen es su Hijo Jesucristo.
Ahora, vamos a entrar a la parte práctica de esto, ¿sí? ¿De qué nos sirve a nosotros entender todos estos principios teológicos, entender estas cosas que son un poquito complejas? No son tan complejas tampoco, si nos miramos a nosotros mismos, como les decía. Ustedes me ven a mí, soy uno, pero en realidad soy tres. Ustedes me ven a mí y ven una naturaleza visible, la carnal. Pero en realidad tengo dos naturalezas más, espiritual y almática, que ustedes no pueden ver. De la misma manera Dios, Espíritu Santo y el Padre son espíritu, no los podemos ver, pero en el Hijo vemos a los tres, ¿sí? En la imagen del Hijo. ¿Qué dice Juan Apóstol que hace todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Dios un día? Lo acabamos de leer en ese pasaje. Quizás no muchos se percibieron de esto. Yo lo pasé por encima, rápida lectura, pero ahora vamos a prestar atención en esto. Verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ahora preste atención. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De verlo a Él un día cara a cara. Todo aquel que tiene esta esperanza hace algo. ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Jesús es puro. Es decir, tendrá un corazón limpio. Como decía Mateo 5. Tendrá un corazón limpio, por eso podrá ver a Dios cara a cara, porque tendrá un corazón limpio. Ahora, dice se purifica a sí mismo, se purifica a sí mismo. Es una tarea que hace ¿quién entonces? ¿Quién santifica? ¿Quién purifica? ¿El Espíritu Santo o yo? ¿Vieron que ahí entramos como otra vez en un debate ahí? ¿Cómo es esto? A ver, si el Espíritu Santo, recién acabamos de leer que Pablo decía, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Es decir, allí el apóstol Pablo dice que es Dios quien me va a santificar por completo. El Espíritu Santo que está conmigo aquí, el Espíritu Santificador, hará esa obra completa. Pero sin embargo aquí el texto dice que el que tiene esta esperanza de ver a Dios un día cara a cara, se purifica a sí mismo. Entonces hay algo que tengo que hacer yo, amados. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Hay algo que me toca a mí hacer en este proceso de santificación. ¿Me explico? Hay algo que no es que todo Dios. No, esto es sinérgico. Es entre Dios y yo. Es un trabajo en equipo entre Dios y yo para lograr esa purificación. Esto es importante comprenderlo porque hay personas que se frustran en su relación con Dios y le están pidiendo a Dios cosas como, por ejemplo, le dicen, Señor, por favor, sácame de mi corazón tal cosa, que ellos ven que es un pecado. ¿Ok? Dios dice, bien, estoy de acuerdo, pero yo no te lo voy a sacar. Tú te tienes que apartar de ese pecado. Tú te tienes que apartar. Tú te tienes que purificar a ti mismo. Señor, pero es que yo no puedo solo. Exacto, tú no puedes solo. Esto es trabajo en equipo. Pero tú tienes que tomar la decisión de purificarte. Tú tienes que tomar la decisión de apartarte. ¿Y sabes qué va a suceder cuando tú tomes la decisión de apartarte? Ahí yo voy a entrar en tu batalla. Y ahí va a ser cuando tú vas a sentir mi fortaleza en tu espíritu. Y en tu debilidad vas a ser fuerte. Porque vas a poder vencer la tentación y finalmente vencer ese pecado que te atormenta. ¿Te das cuenta? Hay cosas que son nuestra responsabilidad iniciarlas. El proceso lo iniciamos nosotros, pero el proceso lo termina Dios. Yo lo inicio, Dios lo termina. Yo lo inicio, yo tengo que tener la voluntad, yo tengo que querer ser santo para que Dios me ayude a ser santo. Para que Dios me ayude, me dé la fortaleza, la fuerza moral y espiritual que necesito para ser santo. Pero yo debo decidir purificarme a mí mismo. Yo debo decidir ser siervo o sierva de Dios. Yo debo decidir ser obediente a lo que Dios ordena. ¿Te das cuenta? Dios no te va a obligar. Dios te va a enseñar el camino y va a esperar que tú tomes la decisión de entrar en ese camino.
¿Recuerdan cuántos caminos hay en la vida? Jesús habló solamente de dos: camino ancho, camino angosto. Y el Señor Jesucristo habló de esos dos caminos. También habló de dos puertas: una puerta ancha y espaciosa y una puerta angosta y estrecha. ¿Sí? También en el Antiguo Testamento encontramos pasajes parecidos en el libro de Deuteronomio, cuando Dios habla al pueblo de Israel y le dice: he puesto delante de vosotros la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Escoged. O sea, ¿quién es el que escoge? Yo. Nosotros escogemos. Dios le dijo a Israel: aquí tienen dos caminos, escojan. Escojan el de la vida, les dijo Dios. Es más, Dios no solamente les puso los caminos, sino que además les dijo: escojan, y les dio un consejo: escojan el camino de la vida, para que sean bendecidos no solamente ustedes, sino también sus generaciones sean bendecidas. Amén. Entonces, quien toma la decisión soy yo. Yo decido purificarme a mí mismo. Por eso dice: aquel que tiene esta esperanza de ver algún día cara a cara al Señor, tal persona se purifica a sí misma. Tendrá un corazón limpio, porque trabajará en conseguirlo. Es una acción, escucha ahora, es una acción autoimpuesta que al mismo tiempo interactúa con Dios. Es una acción autoimpuesta, es decir, yo decido obedecer a Dios, y cuando decido obedecer a Dios, me doy cuenta que no puedo. En algún momento lo expliqué también con Romanos 7:15, cuando el apóstol Pablo decía: no entiendo lo que me pasa, porque quiero hacer lo bueno y hago lo malo. ¿Por qué termino haciendo siempre lo que aborrezco? Él después explica que era por la naturaleza pecaminosa de su cuerpo. ¿Sí? Mi carne es débil, dice, para obedecer la ley de Dios. Pero en el verso 23, al final, dice: gracias a Dios por Jesucristo que me ha librado. Es decir, que en Cristo Jesús nosotros somos libres de la ley del pecado que opera en nuestro cuerpo. En Cristo Jesús radica el poder para vencer el pecado, para vencer la tentación, para tener la fuerza moral y espiritual que necesitamos para caminar ese camino recto, ese camino escabroso, difícil, angosto, una puerta difícil de pasar, pero no imposible. Si vamos con Cristo, pasamos. Si vamos con Cristo, caminamos en victoria ese camino. Si vamos con el Señor de la mano, vamos a poder. Solos no podemos. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. ¿Vamos claro hasta ahí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro, es decir, será como un reflejo de Jesús. Por eso puse este gatito, que es como nosotros nos consideramos a veces, tan pequeños, reflejados en un espejo donde vemos al león de Judá, a Jesús de Nazaret, ese gigante tremendo que representa a nuestro Dios, y nosotros nos vemos tan pequeñitos, pero en definitiva Él quiere que nosotros seamos un reflejo de su imagen. Él quiere que nosotros reflejemos su imagen, que cada día su imagen vaya creciendo en nosotros. Ese es el deseo de nuestro Padre, que recuperemos lo que perdimos un día en el huerto del Edén por causa del pecado. Porque el hombre primero, Adán, fue creado conforme a la imagen. Y esa imagen fue deteriorada por causa del pecado. La imagen de la santidad de Dios en el primer Adán fue destruida por el pecado y la desobediencia. Pero el segundo Adán, que está representado en Jesucristo, Él vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Él vino a restaurar otra vez esa imagen en nosotros. Es decir, acá vamos a entrar en un ejemplo maravilloso. Es decir, que un corazón limpio sería un corazón conforme al corazón de Dios. Y hay un ejemplo de esto en la Biblia, de un hombre que Dios habló y dio testimonio de ese hombre diciendo que tenía el corazón como su corazón. ¿Quién fue este? Hechos 13:22 dice, respecto del rey David. Estamos hablando aquí del rey David. El contexto del libro de Hechos habla del rey David. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, aquí está hablando Dios, varón conforme a mi corazón. Varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará, tiempo futuro, quien hará todo lo que yo quiero? Preste atención a los tiempos con que está conjugado este texto. Número 1, he hallado a David, hijo de David, varón conforme a mi corazón.
Ya Dios lo ve a David como un hombre conforme a su corazón, sintonizado con su corazón, en armonía con el corazón de Dios, ¿sí? Alineado con el corazón de Dios. Y luego dice en tiempo futuro, Dios, parado en el futuro, lo declara hoy en el presente, pero hablando del futuro, dice, hará todo lo que yo quiero. ¿Quién es el que puede decir lo que va a pasar en el futuro? Solo Dios puede decir esto. Solo Dios puede decir lo que viene por delante. Él es el único que sabe cómo tú vas a accionar y reaccionar en la vida frente a su llamado, frente a su palabra, frente a sus mandatos, ¿sí? Frente a sus demandas. Ahora, analicemos un detalle importante. La palabra conforme. ¿Qué significa esta palabra? Conforme de una palabra latina conformis, que significa igual, proporcionado, correspondiente, acorde con otro en un mismo sentir. Este es el significado de la palabra conforme. Entonces, cuando Dios dice que David tenía un corazón conforme a su corazón, lo que está diciendo es que David tenía un corazón igual al suyo. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Cómo es esto? Un corazón proporcionado con el de él. Es decir, el corazón de David llenaba el corazón de Dios, proporcionalmente. Un corazón que se correspondía con el corazón de Dios, que no quería ir en contra de Dios, sino que quería hacer su voluntad. Un corazón acorde con otro, con otro, dice que en este caso sería el de Dios, un corazón acorde con el corazón de Dios, teniendo un mismo sentir que el corazón de Dios. Eso es maravilloso. Que Dios haya hablado de David en tiempo presente, diciendo que lo había encontrado para que sucediera a Saúl, el rey Saúl, que había sido desechado del reinado, y ahora iba a ser puesto como rey David, que a su vez iba a venir a ser el padre sanguíneo de nuestro Señor Jesucristo 1000 años más tarde. Todo eso lo tenía Dios en sus planes. Por favor, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a tratar de abrir un poco la cabeza, porque si lo pensamos todo esto humanamente, es muy difícil de entender. Abramos el entendimiento espiritual. Dios actuando en la eternidad. En el tiempo pasado, presente y futuro, Dios se para en cualquier parte del tiempo desde la eternidad y dice y hace Dios como quiere las cosas y las ordena como Él quiere, pero además Él expresa cosas tan tremendas como estas. ¿Cómo Dios sabía que David iba a hacer esto? Él sabía el futuro de David, por eso en el presente podía decir, David es conforme a mi corazón. ¿Sí? Ahora, aquí hay un gran misterio. ¿Cuál es el gran misterio? Y aquí entra la parte de la autopercepción, que era lo que les dije al principio del mensaje. Mientras que Dios decía acerca de David que tenía un corazón conforme a su corazón, ¿sí? David, ¿qué decía? Y aquí David vienes a ser tú. Tú vienes a ser el David ahora. ¿Qué decía David en el Salmo 51, 10? Orando a Dios decía, crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, si Dios dice que David tenía un corazón que latía a su ritmo, en sintonía con la santidad de Dios, ¿por qué lo decía? Porque Dios veía el corazón de David, pero no en el tiempo en que David miraba su corazón. Esta es la razón. Dios se paró en el futuro. Dios se paró al final del proceso de la vida de David. Y Él dio testimonio, dice. Dios dio testimonio de que David, finalizando sus días, sería un hombre que habría de hacer la voluntad de Dios. No dice que no se iba a equivocar, no dice que no iba a cometer pecados, no dice que no le iba a errar al blanco en algún momento, no dice eso. Lo que Dios dice es que David iba a tener un corazón conforme a su corazón, tenía un corazón conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David miraba su corazón en el momento en que pecó. Esta oración es posterior al pecado que comete David de adulterio. Y él se sentía la persona más sucia,
más inmunda de la tierra. Él se sentía un miserable. Él se sentía cualquier cosa menos algo digno de presentarse delante de Dios. Él consideraba su corazón un corazón sucio. Por eso le pide a Dios que le limpie el corazón, que le dé un corazón limpio. ¿Me explico? Él considera que tiene un espíritu torcido, un espíritu inicuo. Él considera eso de sí mismo. Por eso le pide a Dios que le dé un espíritu que cree en Él, que le renueve su espíritu con un espíritu recto, un corazón limpio. Entonces, acá es donde yo quiero que usted se pare, por favor, con una mirada de misericordia hacia usted mismo. Pareciera casi hasta humanista esta predicación, pero no lo es. Yo quiero que usted vea las cosas con los ojos de Dios, con los ojos de Dios. David se miró a sí mismo y ¿cómo se vio? ¿Cuál era la autopercepción de David? Inmundo, pecador, impío, torcido, sucio. Así es como se veía David. Pero ¿cómo lo veía Dios a David al final del proceso? Con un corazón conforme a su corazón. ¿Te das cuenta qué diferente que es la percepción de Dios a la percepción nuestra? ¿Qué diferente que es? Por eso es que cuesta entender a veces el amor de Dios en nuestros tiempos humanos. Porque no nos sentimos dignos de recibir ni su bendición, ni su amor, ni su toque, ni su llenura, ni su palabra, ni su nada. Y sin embargo Él nos tiene paciencia. Nos abraza una y otra vez. Cada vez que volvemos en sí, como el hijo pródigo, dice que volvió en sí y entendió lo mal que había hecho de haberse apartado de la casa del Padre. Y entonces, ¿cómo se sintió? Indigno. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Por eso Él dijo, volveré a la casa de mi Padre, pero le diré que no me trate como su hijo. Porque no me merezco que me trate como su hijo. Pero aún en la casa de mi Padre, hasta los jornaleros viven mejor que yo, que estoy acá alimentando cerdos. Entonces volveré a mi Padre y le diré, trátame como a uno de los jornaleros. Yo me lo imagino a nuestro Padre cuando nosotros entramos en conocimiento de nuestro pecado y nos sentimos de esa manera, y Él nos mira esperando que decidamos acercarnos a Él. ¿Con qué cara creen ustedes que nos mira? ¿Con una cara de, acércate que te voy a partir en 10.000 pedazos? No. Acércate a mí y yo me acercaré a ti, dice el Señor. ¿Y para qué se acerca al Padre? Para lavarte, para ponerte ropa nueva, anillo nuevo, ¿sí? Y hacer una gran fiesta. Porque tú habías muerto, pero reviviste. Cuando te mantienes en pecado, te mantienes en muerte. Cuando te mantienes apartado del Padre, te mantienes en muerte. Y la paga, te mantienes en pecado, produce una paga y un resultado, dice la palabra de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La palabra muerte significa separación. Es decir, te separas de Dios. Te separas de su gracia, te separas de la fuente del amor de Dios, que es lo único que te puede sacar adelante. Tú puedes ser muy inteligente. De hecho, tenemos la gracia del Señor de tener aquí un montón de gente sumamente inteligente y que ha desarrollado muchas inteligencias en la vida secular, en la vida terrenal que les toca vivir. Pero ser inteligente no significa ser sabio. Esa es la gran diferencia. Porque sabio es el que teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que mientras no tengamos nosotros una vida temerosa delante del Señor, en obediencia, entendiendo que temor no es miedo, ¿sí?, sino que es la reverencia y la obediencia hacia nuestro Dios. Si no obedecemos a Dios, si no entramos por el camino de la obediencia, no digamos que somos sabios. Podemos ser muy inteligentes, muy manipuladores, muy de ser estrategas, de hacer muchas cosas así, pero no sabio. Sabio es aquel hombre que, aunque no desarrolle inteligencias terrenales, teme a Dios. Hay gente muy sabia, hijos de Dios que son muy sabios, pero en la dimensión humana, de pronto no son personas significativas. No son personas que tienen un título colgado, ni tienen una inteligencia desarrollada de una manera muy notable.
pero son sabios, porque hay temor de Dios en sus corazones. Amén. Ahora, volvamos allí. La autopercepción de David. David se veía de esta manera, sucio, torcido, ¿sí? Pero Dios veía el final del proceso en la vida de David. Y eso es lo maravilloso. Por eso es que Dios te tiene tanta paciencia. Me tiene tanta paciencia el Señor a mí. Por eso Dios nos soporta a nosotros, porque Él sabe que finalmente con su ayuda nosotros vamos a llegar al final del camino. Con su ayuda vamos a llegar. Entendamos esto, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Dónde dice que Dios veía el final del proceso? Hechos 13:22 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. Dios dio testimonio, diciendo de David que era un hombre conforme a su corazón, quien haría todo lo que él quisiera. Ahora, ¿qué fue lo que hizo David? Entonces, esto es lo importante. Yo me tengo que preguntar, a ver, ¿David pecó? Sí, y de la forma más miserable. ¿Sí? De la forma más miserable pecó David. Ok, pero ¿qué hizo David después que pecó? Les recomiendo que lean el Salmo 51 completo después que terminemos este mensaje. Léanlo completo, porque ese es el salmo que David escribe describiendo precisamente todo lo que él le pidió a Dios en medio de su arrepentimiento. Lo primero que hizo David fue considerarse pecador, y el peor de todos. ¿Sí? Considerarnos pecadores. Si yo no considero que soy pecador, ya empecé mal. Eso es como el alcohólico. ¿Vieron? Si el alcohólico quiere salir del alcoholismo, primero tiene que reconocer que es alcohólico, que está enfermo, que necesita ayuda. Si no, no va a salir. El pecador es igual. El pecador, si no reconoce delante de Dios que es un pecador, no va a recibir ayuda para salir, porque el no reconocerlo es soberbia, es orgullo, es rebelión contra Dios. ¿Sí? Y Dios al soberbio, ¿qué dice la palabra de Dios? Al soberbio lo mira de lejos. Lo mira de lejos al soberbio. Sin embargo, aquel que viene con humildad acercándose a Él, Dios se acerca a sus hijos y los abraza. Es muy diferente la actitud del soberbio que no reconoce que es un pecador a la actitud del hombre que se siente lo peor de la tierra. Luego, ¿qué hizo David en el Salmo 51? Le manifestó a Dios su arrepentimiento, confesó su pecado. No paraba de llorar, noches enteras llorando por causa de su pecado. Rogó que Dios no le quite su Santo Espíritu. Le rogó a Dios eso, no quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Y no permitas que yo, Señor, pierda definitivamente el gozo de mi salvación. Y por último, se apartó del pecado. Eso fue lo que hizo David. Entonces, ¿qué era lo que Dios sabía que iba a hacer David? ¿Se fijaron lo que leímos recién en Hechos 13:22? Quien hará todo lo que yo quiero. Eso dijo Dios. David hará todo lo que yo quiero. O sea, es un hombre y es pecador, como cualquier hombre. No hay ni uno solo, dijimos desde el principio, no hay ni uno solo que no lo sea. Entonces todos estamos en la condición de David. Algunos más, otros menos, de acuerdo a nuestra dimensión humana del pecado, pero en definitiva ante Dios el pecado es pecado. Para nosotros por ahí hay cosas que son peores que otras, pero para Dios el pecado es pecado. ¿Sí? Entonces todos estamos en la condición de David. Ahora, ¿todos estamos en esa condición de sentirnos pecadores? ¿Estamos teniendo esa autopercepción? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que nos quedamos en esa autopercepción. Nos quedamos ahí, estacionados ahí, estancados ahí. Y no avanzamos hacia los otros pasos que hizo David. ¿Por qué? Porque nos autocondenamos. Ahí es donde está el problema. La autopercepción de ser pecadores nos hace sentir que somos indignos, que no nos merecemos nada, que no... Ahí está el problema. No nos tenemos que estancar allí, no tenemos que quedarnos en esa estación. Tenemos que avanzar. El arrepentimiento nos tiene que llevar a confesar nuestro pecado. Que nos pese el habernos equivocado, que nos duela ese pecado realmente. Roguemos a Dios por su Santo Espíritu, que no sea quitado de nosotros porque es el único que nos va a dar la fuerza para vencer definitivamente al pecado. Y que el gozo de nuestra salvación permanezca en nuestro corazón. No apagar al Espíritu de Dios. Ok. Por lo mismo,
Tal cual como pasó con David, Dios espera de nosotros que también nosotros nos purifiquemos a nosotros mismos. Esa fue la acción que llevó a cabo David para finalmente ser santificado. Él hizo algo. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que purificarnos a nosotros mismos y tenemos la esperanza de ver a Dios algún día, tenemos que trabajar en esa purificación. Pero, ¿no dice el apóstol Pablo que era Dios el que iba a hacer ese trabajo? 1 Tesalonicenses 5:23, volvamos ahí. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, ¿quién es el que nos santifica por completo? El Dios de paz. Nuestro Dios de paz nos santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo. Ok, pero si leemos ese texto en su contexto, porque si leemos el texto solo parece que es Dios el único que actúa santificándonos, ¿no es cierto? Sin embargo, si leemos los versículos anteriores, allí estamos leyendo el 23, pero si leemos del 17 al 22, fíjense el contexto de lo que dice. Dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinándolo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, ahí viene el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ok, entonces la cosa cambia radicalmente. No es aquí una cuestión monergista, no es una sola energía que entra a trabajar en la santificación del hombre. Aquí el hombre tiene que hacer su parte. El hombre se tiene que hacer responsable. Por eso es que la demanda de arrepentimiento de parte de Dios es a nosotros. Dios ordena que todos los hombres se arrepientan en todo lugar de la tierra, dice su palabra. Dios ordena eso. Entonces, soy yo quien debo manifestar el pesar por mis malas acciones. Soy yo quien me debo arrepentir, confesar y buscar el perdón de mis pecados, tal como lo hizo David. Esta lista de cosas, fíjense que son congruentes, coincidentes con las cosas que hizo el rey David. El rey David, ¿qué fue lo que hizo? Dice el Salmo 51. Oró. Oró. Tal como decía Pablo aquí en Tesalonicense. Orad sin cesar. En 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, entonces, mi autopercepción es que soy un pecador. Ok, soy un pecador. ¿Qué voy a hacer a partir de ahí? ¿Me autocondeno, me flagelo, No. Busco a Dios para pedir su perdón, pedir que me limpie de esta maldad, confesando mi pecado delante de Él, tal como lo hizo David. Luego dice, dando gracias a Dios por todo. ¿Por todo qué? Por todo el proceso de nuestra vida. Todos los procesos de nuestra vida nos ayudan a bien, dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando tú comienzas a ver la vida desde esta perspectiva, te empiezas a dar cuenta que no tienes que quejarte de nada del trato que Dios te da a ti en la vida. Porque en definitiva, todo lo que Dios permite es bueno que te suceda. Es bueno que te suceda. Porque esa circunstancia que tú estás viviendo y Dios permitiendo, va a ser la que te va a llevar a ti a enderezar tus pasos y a caminar por la vereda de justicia que Dios quiere que camines. ¿Me explico? Por eso es que tenemos que dar gracias a Dios en todo. A veces nos pasan cosas duras, sentimos como que Dios nos está azotando. ¿O no? ¿No has sentido tú que por ahí parece que Dios te pega unos azotes tremendos en la vida? Ok, yo también. Yo debo de haber sido el más azotado de todo aquí quizás. ¿Por qué? Porque he sido muy pecador. Dios ha tenido que trabajar mucho en mi corazón y me tenía que azotar. ¿Por qué me tenía que azotar? Porque Dios dice en su palabra que Él, aquel que toma por hijo, lo azota y lo disciplina porque lo ama. Porque lo ama. La disciplina y el azote de Dios siempre será originado en su amor. Su amor es lo que permite ese azote.
ese azote a ti te va a hacer despertar, ese azote a ti te va a hacer tomar conciencia de tu pecado, ese azote a ti te va a hacer sentir el pesar y tomar conciencia del resultado de seguir pecando. ¿No quieres más azotes en tu vida? Vuélvete a Dios, arrepiéntete, pide perdón y Dios te perdonará, dice la palabra. Él te limpiará de todo pecado y de todo mal. Entonces, no más azotes. Libérate de los azotes. Libérate de los azotes. Sé humilde, confiesa tu pecado delante del Señor, como hizo David, y no te quejes de los procesos. Dale gracias a Dios por los procesos, porque todo te va a ayudar a bien. Tarde o temprano te va a ayudar a bien. Y lo vas a comprobar tú mismo, y con tus propios ojos lo vas a ver. Luego dice el apóstol Pablo que no apaguemos al Espíritu. No apaguemos al Espíritu. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios en vuestras vidas. Dice Efesios 4:29 en relación con eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. No lo apagues, no lo contristes al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué debo hacer para no contristar al Espíritu Santo? Quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros enojos, iras, griterías, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros todo esto. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta palabra quítense, ¿qué significa? ¿Es Dios acaso el que me va a quitar a mí eso? ¿O quién debe accionar? Dice, quítense de vosotros. Quítense de vosotros. Esa palabra significa dejar algo o apartarse totalmente de ello. Fíjense qué maravilloso es buscar los significados de esas pequeñas palabras que son claves para entender estos textos. O sea, si dice que se deben quitar todas estas cosas de nuestras vidas para no entristecer, contristar, apagar al Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿quién debe dejar o apartarse totalmente de ello? Pues yo. Soy yo el que tengo que apartarme de eso. Yo tengo que decidir apartarme de eso. Ahora, repito, ¿cuál es el problema? Que cuando yo decido apartarme, me doy cuenta que no puedo vencerlo. Ese es siempre el problema. Cuando yo decido, porque entiendo que eso está mal, y decido apartarme, ¿qué ocurre? Me doy cuenta que no puedo. Que mi naturaleza carnal no me ayuda a apartarme de eso. Al contrario, me estimula al enojo, a la ira, a la maldición, a maldecir, a maltratar, a violentar. Me estimula la carne a hacer eso. Entonces necesito un poder mayor que el que yo manejo en mi persona. Y ese poder mayor es el poder del Espíritu Santo precisamente. El que va a venir a mi asistencia, el que va a venir a ayudarme, a asistirme en mi debilidad para que yo pueda salir adelante y termine el proceso como Dios quiere que lo termine. Por eso no debo apagar al Espíritu Santo. No debemos menospreciar las profecías o la profecía. No debemos menospreciar la profecía. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Tiene algo que ver eso con el biribiri que hay, lamentablemente hoy en día escucho por ahí gente que dice arranca la rama seca, tira la bazuca, saca la basura y después se pone a profetizar tonterías? No, amados, no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, escuche, entendiendo primero esto. ¿Qué cosa? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ah, pero entonces no estaba hablando de la profecía esta del biribiri. Y así dice el Señor, hermana, usted cásese con el hermanito fulano, así dice el Señor, hermano, traiga los diezmos porque si no el Señor lo parte al medio. No, eso es pura carne, hermano, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no es parte de la iglesia de Cristo ni del Evangelio. Eso no se parece en nada a lo que Dios quiso hacer de su iglesia. Eso es puro invento carnal y humano. Ay, pastor, pero usted no cree en el hablar en lengua, en la profecía, el don de por supuesto que sí creo, por supuesto que sí, pero en el orden que está escrito aquí, alineado con la palabra de Dios, con la palabra escrita,
La palabra profética más segura es la que está escrita. Eso dice aquí. Ninguna profecía de la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la palabra profética, hermanos queridos, por excelencia. La palabra profética por excelencia. ¿Por qué? Porque toda la Escritura, dice 2 Timoteo 3:16, ha sido dada por Dios. Él la ha inspirado. Eso es la palabra profética, es Dios exhalando su palabra hacia nosotros. Fíjense cómo lo dice la versión Castilian. Toda la Escritura nos ha sido dada por Dios, que la ha inspirado, y es útil. ¿Para qué es útil la palabra profética de Dios? Para enseñarnos la verdad, hacernos comprender nuestros errores y ayudarnos a llevar una vida recta. De este modo, los creyentes caminan hacia la perfección, hacia su plena capacitación para la práctica del bien. ¡Qué maravilloso! ¿Quiero practicar el bien? Amén. ¿Quiero ser perfeccionado en la santidad? Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No menospreciar la profecía. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Toda otra profecía que por oráculo humano, por instrumentos terrenales, por instrumentos humanos, venga a nuestra vida, si no están alineados con lo que Dios dice en su palabra, pues lo lamento, hermanito profeta, hermanito instrumento, lo lamento por usted, pero si no está alineado con la palabra de Dios, no puedo recibirlo como profecía. ¿Sí? ¿Y qué dice claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios 14? Que la profecía tiene 3 funciones. Edifica, exhorta y consuela. Edifica, exhorta y consuela. Si la palabra profética que alguien pretende traer a tu vida no te edifica, no te consuela, ni te exhorta, es decir, no te anima, entonces, cuidado. Atención ahí. Es decir, la profecía no debe ser menospreciada, pero sí debe ser examinada. Eso decía el texto que acabamos de leer en Tesalonicenses. Examinándolo todo, retened lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo que está alineado con la palabra de Dios. Es lo único que yo puedo aceptar. Muy bien, pero hay algo mucho más importante con esto. ¿Cómo puedo examinar lo que es bueno y lo que es malo si no tengo discernimiento? Tengo que tener discernimiento para eso. Charles Spurgeon, el famoso predicador, decía: el discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. Ese es el discernimiento, ¿sí? Porque distinguir lo bueno de lo malo es como distinguir lo blanco de lo negro. Es fácil si fuera así. Pero no, el discernimiento se nos presenta como un desafío cuando tenemos que discernir precisamente aquello que dice ser verdad, pero no es verdad, es casi verdad. Entonces tenemos que aprender a afinar nuestro discernimiento en ese sentido, para poder examinarlo todo en la vida cristiana. ¿Cómo lo hacemos? Hebreos 5:11 dice: acerca de esto, hermanos, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ustedes ya tendrían que estar comiendo asado, viejo, dice el apóstol, el autor de Hebreos. Ustedes ya tendrían que estar comiendo barbacoa, comiendo duro. Sin embargo, están ahí con lechita todavía. ¿Hace cuántos años que estás con leche? ¿Te vas a quedar hecho un enano? No vas a crecer, no te vas a desarrollar. Tienes que comer ya duro, sólido. ¿Sí? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, podemos quedarnos en el estado de niñez, en la vida espiritual, por años. Por años. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos trabajado en transformarnos en ser expertos en la palabra de justicia. No la conocemos. Ay, pastor, pero yo la leo y no la entiendo.
Y sí, yo me pasé 10 años así más o menos, leyendo y no entendiendo. Pero llegó un momento que después que leí tantas veces lo mismo, el Espíritu Santo trajo luz y entendimiento a lo que yo sí había leído, porque yo buscaba, yo decidía buscar a Dios, yo quería entender a Dios, yo me esforcé por hacerlo, me pasé noches enteras leyendo, estudiando, razonando, meditando en la Escritura. No, yo no digo que sea fácil, pero sí es posible, sí es posible. Si no, siempre vamos a ser niños, no vamos a estar preguntando cosas básicas de la vida cristiana, cuando ya después de tantos años, dice aquí el autor de Hebreos, tendrías que ser maestro ya. Ustedes ya tendrían que ser maestros, estar enseñando a otros. Y sin embargo, algunos se han quedado en la estación de niños, de la infancia. ¿Podemos discernir entre el bien y el mal, entre aquellas cosas que nos pueden hacer daño y las que no, si somos inexpertos en la palabra de Dios? ¿Qué dice el texto siguiente? Verso 14. Pero el alimento sólido, es decir, la palabra profunda, es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Entonces, yo quiero alimento duro, yo quiero alimento sólido. Nos cuesta masticarlo, nos cuesta entenderlo, nos cuesta, a veces hasta se cansa la carne de escuchar cuando el pastor nos predica de esto y de aquello y nos quiere hacer razonar esto y aquello, que se canse la carne, que sufra la carne. Pero es importante porque la carne tiene que morir, definitivamente tiene que morir, y nosotros nos tenemos que hacer expertos en la palabra, crecer en el conocimiento de la palabra, cómo son los mecanismos de Dios funcionando en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para que podamos discernir finalmente entre el bien y el mal, entre aquello que parece verdad y no lo es. ¿Sí? Aprender a examinarlo todo, discernir entre el bien y el mal, ¿a fin de qué? Porque es la única manera de poder abstenerme de todo mal. Como decía el texto, orad en todo tiempo, orad sin cesar, ¿sí? Da gracias a Dios en todo, no apagar el espíritu, no menospreciar la profecía, examinando todas las cosas, a fin de discernir, abstengámonos de toda especie de mal. Todo eso, ¿quién lo tiene que hacer? Yo. Nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces no es que, ay Dios, quiero que me saques el enojo, que me saques... No. Tú decides enojarte. Y tú decides desenojarte. Tú decides eso. Ay, es que me llevó, no sé, me sedujo y no pude decirle que no. No. Tú decides ser adúltero. Y tú decides dejar de serlo. No hay tal cosa de que, ay, no, que me llevó y me sedujo y que, ay, que no pude, no sé, la fuerza era una fuerza mayor. No, querido. No existe tal cosa. Cada uno de nosotros somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, dice la palabra de Dios. Entonces, vayamos entendiendo cómo funciona esto. David mismo decía, porque no hay otra forma de subir a la presencia de Dios. Fíjense lo que decía David en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá, ¿qué cosa? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ah, ok. Entonces la bendición, de alguna manera, ¿yo tengo que ver con la bendición? Sí, claro que sí. Deuteronomio 28 dice los resultados de la bendición, de la obediencia y la desobediencia. La obediencia, ¿qué trae como consecuencia? Bendición. Y la desobediencia, maldición. ¿En el Nuevo Testamento será igual? Sí. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén.
Es necesario entonces que tengamos nuestras manos y nuestro corazón limpio para poder entrar en la presencia del Señor, para subir al monte de Dios. Y la única manera de tener limpieza en nuestra vida es con arrepentimiento y confesión. No podemos acercarnos al monte de Dios sin reconocer que somos pecadores. No podemos acercarnos a la presencia de Dios sin reconocer que necesitamos ser perdonados por Él. La limpieza que Él nos puede dar. Yo no puedo maquillarme para parecer santo delante de Dios. No existe tal cosa. Solo Él y su perdón me hace a mí santo y limpio. Por eso David oraba diciendo de esta manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, Dios termina lo que tú comienzas. Dios termina lo que tú comienzas. Lo único que retrasa tu crecimiento, la bendición de Dios en tu vida, tu madurez espiritual, el entendimiento del alimento sólido, lo único que retrasa eso es que tú no decidiste volver al Padre. Todavía no te has tomado en serio volverte a Dios, acercarte a Él de todo corazón con un arrepentimiento profundo, genuino, para buscar su perdón y la limpieza de tu corazón. ¿Por qué Dios dijo: David tiene un corazón sintonizado con el mío y él va a terminar bien su carrera? Él tiene un corazón conforme al mío. ¿Por qué Dios lo dijo? Porque el texto en Hechos 13, allí el Señor dio testimonio a David diciendo: Él hará todo lo que yo quiero. O sea, entendiendo Dios que somos todos pecadores, Dios quiere que nosotros los pecadores procedamos a arrepentimiento. En eso David hizo todo lo que Dios quería. ¿Me explico? Acá no se trata de que seas absolutamente perfecto y no cometas un error en tu vida. No, no existe tal cosa. Al mejor cazador se le escapa la liebre. ¿Me entienden? Al mejor cazador se le escapa la liebre. Acá no se trata de hablar de ese tipo de perfección. Estamos hablando de la perfección y la santificación que Dios quiere ver en nosotros a partir del reconocernos justamente fallidos, pecadores, buscando su ayuda, su asistencia, su espíritu. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, no permitas que yo termine de contristar a tu espíritu. Ayúdame, Señor. Buscar con desesperación a Dios, como lo hizo David, llorando cada noche. David mojaba, dice, empapaba su almohada con sus lágrimas cada noche. Ese es el proceso que Dios quiere ver en nosotros, amados. Este es el proceso que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros realmente avancemos en este camino de bendición que Él quiere para nosotros, que crezcamos. Él espera que nosotros seamos hijos sabios. Qué bueno que somos inteligentes. Gloria a Dios por eso. Pero necesitamos sabiduría. Yo quiero tener un corazón como el de David. Quizás mi corazón no es perfecto. Claro que no. Nunca lo será. Mientras esté en esta tierra no lo será. Pero yo quiero tener esa actitud de David. Yo quiero tener esa actitud de David. De sentirme desesperado si siento que Dios se aparta de mí. Yo no podría vivir sin Él. Él realmente es todo para nosotros, hermanos queridos. Y si queremos ver a Dios cara a cara un día, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así que, a partir de ahora,
Avancemos en eso. Avancemos en purificarnos a nosotros mismos, apartándonos del pecado, quitando de nosotros todo lo que contriste al Espíritu de Dios. Y vamos a ver grandes cambios en nuestras vidas. Este es un año para que tú vivas esos cambios profundos, radicales en tu vida. Este es un año en el que el Señor nos ha metido ahora en profundidad. Yo siento cómo el Señor nos ha metido en aguas profundas en este tiempo. Nos ha metido en aguas profundas, tiempos y días de gran meditación, de pensar y meditar, más que de emocionarnos. Sí, más que de emocionarnos, porque aquí yo podría darte un mensaje muy emocional, emotivo y motivante inclusive. Pero la verdad es que el Señor nos está llamando a reflexionar mucho sobre nuestras actitudes, a repensar nuestros caminos, a resignificar nuestra vida cristiana. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará o verá el reino de los cielos, dijo Jesús, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces hay algo que yo tengo que hacer. Hay algo que yo tengo que hacer. Y lograré hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Tú lo lograrás con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? Acuérdate, este mensaje es para que dejes de autopercibirte pecador y que te mantengas en ese estado. Eso es por un momento solamente. Vuélvete al Padre. Busca su misericordia. Deja de sentirte indigno, porque Él te dio la dignidad, que tú no te merecías ni yo me la merecía, por supuesto que sí, pero Él quiere que yo vuelva a Él. El Padre me está esperando. De hecho, dice la parábola del Hijo Pródigo que Él miró de lejos. De lejos. El Padre observó y allá a lo lejos vio a su Hijo, que venía acercándose a la casa. Y el Padre salió al encuentro de su Hijo. Ni siquiera esperó que llegara a la casa. Como solemos ser nosotros. Ahora venís con el caballo cansado, ¿no? Sin embargo, Dios no actúa como nosotros. Ese amor es inentendible. Es un amor tan puro, tan puro. Salir corriendo a abrazar a su Hijo, que había vuelto en sí. Vuelve en sí, amada. Vuelve en sí, amado. Vuelve en sí. Toma conciencia de tu estado y vuélvete a Dios. Es el único que te puede sacar de ese hoyo de la desesperación. Amén. Vamos a vencer con el Señor. Con Él podemos vencer y sentarnos un día junto con Él en la mesa celestial. Allí está Asunción esperándonos. Pronto la veremos. Pronto la veremos. Muy pronto la veremos y estaremos disfrutando de ese cielo precioso que el Señor nos ha regalado gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Te invito allí donde estás, si puedes, ora conmigo, por favor. Si puedes, dale gracias a Dios en esta hora por esta palabra. Señor, te agradecemos en esta hora por este tiempo precioso, Señor, que no es un gasto. No estamos gastando tiempos de nuestra vida, sino que estamos invirtiendo nuestro tiempo, Señor, al escuchar tu palabra, al no menospreciar la palabra profética. Esto es realmente el tiempo más valioso que podemos tener, Señor, en nuestras vidas, de estar atentos, Señor, abiertos nuestros oídos a escuchar tu voz, a recibir tu palabra, a entender, Señor, tu voluntad, a comprender, Señor, cuál es realmente el camino que debemos seguir. Señor, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros, Dios mío, a pesar de que debemos tomar conciencia de nuestro pecado, tú nos quieres sacar de ese estado de indignidad por medio de tu perdón. Gracias, Señor, porque en ti podemos ser limpios y santos para verte un día cara a cara. Lo queremos y lo anhelamos con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a proceder consecuentemente a esta palabra en el día de hoy. A ti damos las gracias, papá, y rogamos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre cada uno de tus hijos e hijas aquí presentes, Señor. En el precioso nombre de Jesús, te damos gracias y te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén.